Bueno chicos, en este momento vamos entonces a hablar de medidas de tendencia central y vamos a trabajar lo que corresponde a la moda para datos no agrupados como para datos agrupados. Este video es solamente con un ejercicio para saber cómo determinar el valor de la moda para datos agrupados y no agrupados. Ya la definición del concepto como tal lo trabajaré en otro video, lo veríamos en otro video. Bueno, inicialmente para datos no agrupados, lo que podemos hacer para determinar la moda por simple observación sería determinar cuál es el dato que tiene mayor repetición. En este caso tenemos, no importa la cantidad de datos, lo que me interesa es definir cuál es el dato que tiene mayor repetición. En este caso, 7 se encuentra en 2 y 3 ocasiones, entonces es el dato que tiene mayor repetición, por ende, la moda para este caso va a ser 7. En este caso, por ejemplo, entonces esto lo definimos como tiene una sola moda, lo definimos como unimodal. Entonces esto sería un análisis unimodal que tiene una sola moda. En este caso observamos los datos, no interesan que estén en orden o no. Entonces lo que vamos a mirar es la cantidad de veces que se repiten los datos. En este caso observamos que el 1 se repite 2 veces por acá, 2 veces por acá, o sea, se repite 4 veces, sería el que tiene mayor frecuencia hasta el momento. El 3 solamente se repite 2 veces. El 2 se repite 2 veces por acá, una aquí, otra por acá, o sea que también se repite 4 veces. Entonces podemos observar que tanto el 1 como el 2 son datos que se repiten igual número de veces y es la mayor cantidad de veces que se pueden encontrar. Entonces en este caso, este ejercicio, esta situación tiene dos modas, se encuentran dos modas que será el 1 y el 2. Entonces para esta situación sería un ejercicio bimodal porque tiene dos modas. Entonces tenemos amodal, una moda, bimodal, dos modas, y de 3 modas en adelante, porque puede darse casos en los cuales haya 2, 3, 4, 5 modas. Entonces, de ahí en adelante lo definimos como multimodal. Si tiene más de 2 modas, entonces lo llamamos multimodal. Para esta situación, entonces observamos que ningún dato tiene mayor frecuencia. Entonces, en este caso, el estudio no tiene una moda, no existe una moda como tal. Entonces lo definimos como una muestra amodal, o sea, sin moda, porque no encontramos ningún dato que tenga una mayor frecuencia que el resto. Bueno, esto en cuanto a datos no agrupados. Ya para datos agrupados, entonces voy a tomar esta tabla como referencia. Entonces, en esta tabla que encontramos la variable organizada ya en intervalos, la frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos, la frecuencia acumulada para cada uno de sus intervalos, en donde encontramos que la sumatoria de la frecuencia absoluta me va a arrojar 212, o sea que tengo 212 datos, que debe coincidir con este número de la última frecuencia acumulada, porque la frecuencia acumulada efectivamente es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Bueno, entonces para la moda con datos agrupados, entonces vamos a emplear esta fórmula. Vamos a trabajar con dos. Vamos a trabajar con esta y con esta expresión. Yo les recomiendo trabajar con esta, pero sin embargo vamos a ver esta otra. Entonces, para trabajar con esta, ¿qué es lo que podemos hacer? Me dice, la moda la representamos con M sub O. Dice, límite inferior real del intervalo en el que se encuentra la moda más diferencia, una diferencia sobre la diferencia 1 más la diferencia 2, y esto multiplicado por la amplitud. Ya vamos a ver cuáles son esas diferencias. Entonces lo primero que vamos a hacer es observar en la tabla de frecuencias, observar la frecuencia absoluta y vamos a determinar en cuál intervalo, en cuál intervalo encontramos la mayor frecuencia, es decir, la mayor cantidad de repeticiones. Observamos que efectivamente el intervalo que cuenta con mayor frecuencia es 80. Entonces yo sé que como tiene mayor frecuencia, en este intervalo es donde vamos a encontrar la moda. Yo sé que en este intervalo está la moda. Ahora voy a definir cuál es el valor que corresponde a la moda. Entonces decimos, bueno, la diferencia 1, o sea, esta diferencia y diferencia. Diferencia sub 1, diferencia sub 1. Entonces me dice que es tomar el intervalo, la frecuencia del intervalo en el que se encuentra la moda y le resto la frecuencia anterior. Entonces,
sería 80, que es el intervalo, la frecuencia del intervalo, menos 9, que corresponde a la frecuencia del intervalo anterior. Para la diferencia sub 2, entonces decimos, tomo la frecuencia del intervalo en el cual se encuentra la moda y le resto la frecuencia del intervalo siguiente. Entonces sería 80 menos 31. Entonces démonos cuenta que esto nos da 49. Entonces es 80 menos 9 para la primera diferencia y 80 menos 31 para la siguiente diferencia. Es decir, le resto la anterior frecuencia y le resto la frecuencia siguiente para las dos diferencias. La amplitud, como vimos en otro ejercicio, corresponde a 50. En este caso, es el tamaño del intervalo. Arranca en 350, termina en 399. Acá tenemos una amplitud de 50 porque debemos contar el 50 como el 99. Entonces tenemos 50 como el tamaño del intervalo, o sea, la amplitud. Listo. Habiendo definido esto, entonces únicamente nos haría falta ese límite inferior real del intervalo en el que se encuentra la moda, es decir, el límite inferior real de este intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Como es el límite inferior, entonces tomo el límite superior del intervalo anterior, tomo este 499 y lo sumo con el límite inferior. Lo dividimos entre 2 y eso me da un resultado de 499.5, que corresponde al límite real inferior del intervalo en el que se encuentra la moda. Listo, ya habiendo definido todos los elementos que necesitamos para la expresión, entonces decimos que la moda es igual al límite inferior real, que fue la suma de estos dos dividido entre 2, 499.5, más la diferencia sub 1, que efectivamente dijimos que era la frecuencia del intervalo donde está la moda, menos la frecuencia del intervalo anterior, que nos dio como resultado 71, sobre la misma diferencia, más la diferencia sub 2, que la obtuvimos, que nos dio 49, que la obtuvimos tomando la frecuencia del intervalo donde está la moda, restando la frecuencia del intervalo siguiente, que nos dio 49, multiplicado por la amplitud, que habíamos definido que era una amplitud de 50. Haciendo esta operación, encontramos que la moda nos da como resultado 529.08 y efectivamente este resultado, este valor, está dentro de este intervalo, entonces efectivamente corresponde a lo que es la moda. Bueno, entonces esta es una opción para obtener el valor de la moda. Otra alternativa sería emplear esta, que la expresión es esta que encontramos acá. ¿Y en qué varía? Que no vamos a hacer diferencias, sino vamos a tomar las frecuencias absolutas sin ninguna variación. Es decir, me dice que la moda se obtiene tomando el límite inferior real, que es este, que ya sabemos cómo lo obtuvimos porque corresponde a este mismo. Y aquí me dice frecuencia del intervalo en donde está la moda más 1, es decir, si el intervalo en donde está la moda es este, que es el que tiene mayor repetición, entonces no tomo este, sino tomo la siguiente frecuencia, porque me dice, este es el intervalo, por ejemplo, acá tenemos, es 1, 2, 3, el cuarto intervalo. Entonces me dice que tome la frecuencia del cuarto intervalo más 1. Esto lo que nos dice es frecuencia del cuarto más 1, es decir, la frecuencia del quinto intervalo, que corresponde a 31. Listo, dividido entre la frecuencia del intervalo donde está la moda menos 1, es decir, si está en el cuarto, le resto 1, es decir, la frecuencia se encuentra, la moda se encuentra en el cuarto intervalo, que es el que tiene mayor frecuencia, le resto 1, es decir, que voy a tomar la tercera frecuencia, es decir, 9. Entonces, más la frecuencia del intervalo en donde se encuentra la moda más 1. O sea, este término es este mismo. O sea que voy a tomar límite inferior real más la frecuencia del intervalo siguiente dividido entre la frecuencia del intervalo anterior más la frecuencia del intervalo siguiente, multiplicado por la amplitud, que en este caso corresponde a 50 porque es sobre este mismo ejercicio. Démonos cuenta que al hacer esta operación cambian estos términos y ¿qué es lo que hace? Me amplía el dato que corresponde a la moda, aunque sigue cumpliendo el criterio de que este dato tiene que estar dentro de este intervalo.
pero hay una variación significativa. Por ejemplo, en este caso es de 9, algo más de 9 unidades. Entonces, la diferencia radica en que aquí estoy tomando frecuencias absolutas completas, mientras que aquí estoy trabajando con frecuencias absolutas y estoy relacionando, estoy descontando, estoy determinando la variación entre el intervalo en el que se encuentra la muda con el anterior y con el siguiente. Estas serían las dos maneras para determinar el valor de la muda para datos no agrupados como para datos agrupados, para lo cual yo les sugiero trabajar con esta expresión. Eso sería en cuanto a medidas de tendencia central muda.